clase. Ahí estamos grabando la clase. Entonces, chicos, vamos a partir con nuestra clase de hoy. Di tiempo para que se pudieran conectar, porque yo sé que no siempre es fácil para algunos, pero no podemos esperar más ya. Entonces, eh, voy a partir, más que todo, quiero partir con un PPT, que es un poco recuerdo de lo que hemos hablado respecto de lo que son los objetivos, y también quiero hacer un poquito de hincapié hoy día en lo que son, en lo que es o en lo que son los contenidos. Estas dos cosas, el semestre pasado las estuvimos conversando, pero creo que es importante y necesario que le demos otra vuelta, porque de repente hay cositas que no nos van quedando claras y que nosotros es bueno que las preguntemos. ¿Por qué? Porque después, chicos, cuando ustedes están en tercero, cuarto, esto se da por hecho, se da por pasado. Entonces usted tiene que hacer, ¿cómo se llama? Planificaciones, justificaciones, eh, desarrollar el tipo de clase que ha realizado desde el punto de vista, desde lo pedagógico, desde lo disciplinar, desde lo didáctico. Y todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas claras para poder facilitar ese trabajo. Por lo tanto, hoy día voy a hacer un recuerdo, quizás no muy profundo, porque ya el semestre pasado estuvimos hablando de esto, lo que era el currículo, lo que eran los objetivos, pero le di una vueltecita en otro sentido ahora para que lo vamos conversando. Si necesitan hacerme preguntas, por favor me interrumpen nomás, ¿ya? Para que no nos vamos quedando con las dudas. Entonces vamos a hablar de los objetivos. ¿Y qué es un objetivo? Entonces aquí dice que se denomina el fin, se denomina el fin al que se desea llegar o la meta. Nosotros tenemos distintos tipos de objetivos. Tenemos objetivos en la vida, objetivos profesionales, objetivos de aprendizaje, etc. Pero cuando nosotros hablamos, cuando dice, ¿cuál es tu objetivo en la vida? No sé, ser profesora. Ya, uno de ellos. ¿Ya? Otra persona podría decir tener hijos. Otra persona puede decir, quiero aprender mucho sobre cierta área, ¿cierto? Entonces, me gustaría, mi objetivo en la vida es viajar, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de objetivo, estamos hablando de una meta, de algo que nosotros queremos lograr. Fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige una acción. Es decir, cuando uno se propone un objetivo, todas las acciones tienen que apuntar hacia ese objetivo, sea en el nivel y en el área que sea, en lo personal, en lo profesional, en el tema aprendizaje, en lo que sea. ¿Ya? Nosotros ponemos todos los esfuerzos para que este objetivo se logre, y por lo tanto mis esfuerzos están canalizados a través de las actividades, a través de las estrategias, a través de lo que yo voy desarrollando, de todas las acciones que realizo para lograrlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que explico? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende, profe. Al Ya. final todas las acciones tienen que ir relacionadas para alcanzar esa meta. Exacto. Pues cuando nosotros hablamos de un objetivo de aprendizaje, por ejemplo, tú cuando estás pensando en tu clase, en organizarla, ¿no es cierto? Cuando tú estás planificando, te pones a pensar, ¿qué actividades realizo con los niños para lograr este objetivo? Por lo tanto, todas tus actividades y todas tus acciones están vinculadas al objetivo, ¿sí o no? Porque si yo,
porque si yo estoy organizando, no sé, voy a hacer una clase de sustantivos propios y comunes, a mí yo voy a pensar, ¿qué actividades puedo hacer para que los niños diferencien entre sustantivos propios y comunes, para que los reconozcan dentro de un texto? ¿Qué actividades puedo realizar? Usted no se pone a pensar en decir, uy, ¿cómo podemos reconocer los artículos? No, estamos hablando de sustantivo, por lo tanto mi pensamiento va para allá. ¿Qué estrategia utilizo? Busco, ¿no es cierto?, diferentes acciones, pensando en el grupo de niños, que todos no aprenden del mismo modo, que tienen distintos ritmos, que tengo niños a lo mejor con algún tipo de discapacidad, que tengo niños que a lo mejor son haitianos, que no me entienden bien el español, que tengo niños, no sé, de aprendizaje rápido. Para todo, para ese grupo, ¿cómo lo hago para que los niños aprendan lo que es su sustantivo propio y no común? Dentro de un contexto, ¿cierto? Por lo tanto, mi pensamiento, mis estrategias y mis acciones van a tener que ver, estar centradas en eso, ¿ya? Dice, los objetivos permiten que nos ordenemos mejor para saber cómo trabajar o actuar o qué cosas o resultados buscar, entre otras cosas, ¿cierto? ¿Cómo, cómo trabajar o actuar y qué cosas o resultados buscar? Por lo tanto, nos permite, dice, ordenarnos. Claro, porque si yo digo, vamos a hablar de sustantivos propios o comunes, o voy a hablar de sujeto predicado, por ejemplo, voy a concentrarme en esa tarea. Voy a buscar cómo aprenden y voy a ver qué esfuerzos puedo realizar con mis niños para que ellos lo logren. Y la idea siempre del profesor cuando está haciendo este trabajo es que el profesor siempre quiere que los niños logren el objetivo. Entonces, por lo tanto, mis actividades todas van a ir apuntando a aquello. Los objetivos siempre comienzan con un verbo en infinitivo. Eso dice Caguas del 2006, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ¿a qué le llamamos verbo en infinitivo? Como organizar, revisar, analizar, los terminados en ar, ir, ¿ya? Vivir, comer, ¿ya? Son los terminados en ar, ir. Esos son verbos en infinitivo. Si usted se fija, todos los objetivos vienen con un verbo en infinitivo. Todos los objetivos. Ah, em, tradicional, conductista, nosotros hablamos de verbos, ¿ya? Analizar, revisar, evaluar, qué sé yo, describir, definir, ya, son verbos. Pero cuando nosotros hablamos desde el punto de vista constructivista, nosotros hablamos ¿cómo se llama? Saberes, ¿ya? Los saberes, ¿cuáles son los saberes que vamos a tratar? Identificar, describir, clasificar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Les queda claro ahí? Esto yo lo conversaba en diferentes clases con ustedes, pero de repente no está mal recordar. Los objetivos cumplen una función metodológica ya que sirven de guía para orientar la realización del trabajo, lo cual permite avanzar de manera más rápida, evitando perderse en la búsqueda del conocimiento científico o del aprendizaje que se persigue alcanzar. En el fondo aquí nos está diciendo Caguas que los saberes siempre están en infinitivo, que cumplen una función metodológica porque en el fondo te van ordenando la progresión del aprendizaje de los niños. Uno está obligado a ir viendo cómo aprenden un contenido, cómo podemos lograr un objetivo con los niños, ¿cierto? De menor a mayor complejidad. Bueno, aquí empezamos a hablar de los objetivos generales,
que es el enunciado en que se expresa la acción general o total que se llevará a cabo. Siempre, ¿no es cierto?, el objetivo general es lo que nosotros queremos lograr a nivel macro. Por ejemplo, voy a elaborar, ahí está el saber, desde el punto de vista constructivista, o desde el punto de vista conductista, el verbo, voy a elaborar una propuesta metodológica para la enseñanza de la geometría, por ejemplo. Ahí tenemos un objetivo general, ¿ya? O sea, ponemos una meta macro. Y para este objetivo general, nosotros vamos a derivar objetivos específicos, ¿ya? Y que en el fondo significa que ese objetivo general, que es elaborar una propuesta didáctica para la enseñanza de la geometría, los objetivos específicos van a ser las tareas más pequeñas que me van a llevar a conseguir la elaboración de esa propuesta. Por lo tanto, mi objetivo general, que es elaborar una propuesta, dentro de los objetivos específicos, va a tener que hacer, por ejemplo, leer autores relacionados con geometría para la propuesta didáctica. Va a tener que hacer, construir una secuencia didáctica para la enseñanza de la geometría. Vamos a tener que validar la propuesta didáctica. Vamos a tener que analizar los resultados de la validación hasta que llegamos a la elaboración final, que es el objetivo general. ¿Sí? En el fondo, los objetivos específicos son tareas diarias, ¿no es cierto? Son pasos a seguir para lograr el objetivo general, pero también van escritos con saberes en infinitivo. También van escritos. Aquí tenemos que el objetivo general, para ser llevado a cabo, tiene que ser desglosado en una serie de acciones o actividades particulares menores. Y aquí el objetivo específico son aquellos que el planificador se propone cumplir en el transcurso de su tarea diaria y que a la larga permitirán alcanzar el objetivo general que se haya trazado. Estos deben ser escritos con verbos que indiquen una acción concreta, ¿ya? Es decir, aquí estamos hablando de verbos, no de saberes, ¿se fijaron? Aquí estamos hablando de verbos que indiquen una acción concreta. Por lo tanto, el objetivo, cuando nosotros ponemos, esto ustedes lo van a ocupar muchos chicos cuando tengan que hacer su tesis de licenciatura, ¿ya? O cuando ustedes tienen que hacer el plan anual operativo en su escuela, porque ustedes van a tener que realizar objetivos generales para las actividades para la propuesta de actividad con los padres, ¿no es cierto?, con los niños, con la familia, ¿te fijas? Entonces ahí nosotros vamos a plantear objetivos generales, ¿cierto? Y a la vez objetivos específicos. Los objetivos de aprendizaje no, porque vienen dados los planes y programas, pero cuando nosotros hacemos el plan anual operativo, el PAO o el POA que le llamamos nosotros, que lo vimos el semestre pasado, nosotros hacemos una propuesta con objetivos general y objetivos específicos. Por lo tanto, allí, cuando se trata de la comunidad, de la familia o de las reuniones de padres, usted va a tener que elaborar un objetivo general. Por ejemplo, no sé, analizar temas que ayuden a la convivencia familiar, por ejemplo. Y ahí usted va a tener que poner, por ejemplo, detectar cuáles son las dificultades que tiene la familia, el objetivo específico. Después, identificar profesionales que puedan prestar apoyo en las diferentes áreas. Ahí tienes otro específico. Realizar charlas en cada reunión de padres relacionadas con, ya, no sé, violencia intrafamiliar, no sé, pues maltrato sexual, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ahí nosotros, ese objetivo general que nos hemos puesto con los padres, nosotros lo vamos desglosando en distintas tareas
que tenemos que hacer para lograrlo. ¿Me comprenden la idea, chicos? Sí, profesora, sí se entiende. Ya, ¿estamos claritos? Entonces, si hay dudas me preguntan y me interrumpen. Aquí nosotros estamos hablando del currículum escolar, que no es lo mismo cuando hablamos de currículum vitae, ¿cierto? Que es el currículum, la trayectoria de vida que uno ha hecho desde el punto de vista escolar y profesional para poder trabajar, ¿no es cierto? Y que es distinto a cuando hablamos de un currículum escolar que tiene que ver con todos los objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los alumnos deben alcanzar en un determinado nivel educativo. Por lo tanto, el currículum nacional, nosotros el semestre pasado hablamos de los niveles de la planificación y hablamos de el currículum nacional, ¿no es cierto?, que era el nivel macro, después hablamos de un nivel intermedio, que era el PI, y después hablamos de un nivel micro, que venía siendo el aula, con el PAO, con las planificaciones de aula. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el currículum, donde nosotros tenemos los programas, las bases curriculares, donde tenemos los programas de estudio. Ese es el currículum que nosotros manejamos desde el lenguaje, desde la educación. Ahora, en este currículum, ¿qué nosotros nos preguntamos? ¿Qué enseñamos? Recuerden que el qué enseñar está relacionado con los contenidos. El semestre pasado yo les subí a ustedes un Power donde fuimos haciendo flechitas y fuimos marcando. Yo ahora estoy haciendo un repaso de eso. ¿Ya? Hablamos de el qué enseñar está referido a los contenidos. Y cuando hablamos de los contenidos, dijimos que los contenidos pueden ser procedimentales, conceptuales y actitudinales. ¿Se acuerdan de eso? Chicos. Sí, profe. Ya, cuando hablamos nosotros de contenidos, del qué enseñar, nosotros hablamos aquí de los contenidos. Y estos contenidos, ¿cierto? Pueden ser conceptuales, actitudinales y procedimentales. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos de estos tres tipos de contenido, cuando ustedes lean las bases curriculares o cuando lean los programas de estudio, se van a fijar que estos contenidos se abordan en todas las clases, en todas las clases. Los conceptuales, ¿no es cierto?, tiene que ver con el concepto, el conocimiento que nosotros vamos a entregar a los niños. Por ejemplo, vamos a hablar hoy día de geometría, los triángulos. ¿Ya? Ahí tenemos el concepto, triángulos, que es un concepto geométrico, ¿ya? Y es el contenido conceptual, el conocimiento que tienen que adquirir los niños. En lo actitudinal valórico, nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, vamos a trabajar, por ejemplo, las normas del aula. Vamos a trabajar el respeto que tienen los niños, ¿no es cierto?, en cuanto a cuando opina uno de otro, levantar la mano para pedir su turno de participación, el compartir, ¿no es cierto?, los recursos que vamos a trabajar en equipo, el respetar la opinión del otro, etc. Y en los procedimentales están las actividades, las acciones. ¿Qué van a hacer los niños para lograr aprender los triángulos? Por lo tanto, estas tres cosas que están aquí, que nosotros las estamos mirando aquí,
Estas tres cosas que están aquí, nosotros tenemos que abordarlas en, nosotros las tenemos que abordar simultáneamente, o sea, las trabajamos durante la clase. Esto se trabaja durante la clase. Nosotros no podemos dejar ninguna de ellas afuera. Si ustedes se fijan, nosotros abordamos estos temas, los trabajamos en todas las clases, pero casi no nos damos cuenta. Porque nosotros cuando armamos la clase, no la armamos pensando a veces partiendo de lo que los niños tienen que aprender y después hablamos del objetivo, después seleccionamos, como que siempre uno se tiende a hacer al revés. Y no, pues nosotros tenemos que partir. ¿Qué objetivo tengo para hoy? En el objetivo de aprendizaje está el contenido, ¿cierto? El contenido. Pero además tengo que desarrollar ciertas actitudes, ciertos aprendizajes que tienen que estar asociados a los objetivos de aprendizaje transversal. Y después voy a pensar, ¿qué hace el alumno para aprender tal contenido? ¿No es cierto? ¿Cómo lo aprende? Después tenemos el cómo enseñar. Aquí tenemos que enseñar, cómo enseñar. Después tenemos el cómo enseñar. Ay. El cómo enseñar. Y aquí entra en juego en lo que nosotros llamamos la didáctica. ¿Qué estrategia, no es cierto? Aquí qué estrategias, actividades, ¿cuáles voy a seleccionar para que los niños aprendan? ¿Cuáles selecciono para que los niños aprendan? ¿Qué puedo trabajar? Esto teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la realidad del curso. Toda su diversidad. Con toda su diversidad. ¿Cómo puedo enseñar? ¿Cómo organizo los equipos de trabajo para que los niños todos puedan aprender? Porque la idea es que todos aprendan. Todos aprendan. ¿Ya? Después nosotros tenemos aquí el cuándo enseñar. Aquí en esta cosa está la temporalización de los aprendizajes. Tengo apagada la cámara, chicos, no me he dado cuenta. La temporalización de los aprendizajes, ¿ya? Es decir, ¿qué voy a enseñar primero? ¿Con qué parto? Se supone que esta temporalización yo voy a considerar algunos aspectos, como por ejemplo, en esta temporalización yo puedo considerar el diagnóstico. ¿Recuerdan que el semestre pasado hablamos sobre lo que era el diagnóstico? Entonces, que voy a considerar el diagnóstico, porque depende de cómo supongamos que yo tengo un segundo año y realizo un diagnóstico a mis niños y me doy cuenta de que los niños, por ejemplo,
no saben las operaciones, por ejemplo, sumar y restar, leen con dificultad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En base a este diagnóstico, yo voy a organizar los aprendizajes y que en el fondo estoy organizando los objetivos. ¿Con qué objetivo de aprendizaje voy a partir si van en segundo año los niños y no suman ni restan? ¿Con qué objetivo de aprendizaje voy a iniciar el año si los niños van en segundo y no leen fluidamente? Ya algunos no leen. Por lo tanto, el diagnóstico a mí me va a ir dando pie y lugar a cómo yo voy a ir temporalizando mis aprendizajes y cómo los voy a ir, en el fondo, cómo los los voy a secuenciar, ¿cierto? Secuenciar o la progresión de los aprendizajes de acuerdo al rendimiento que tienen real los niños. Nosotros a veces nos complicamos mucho con el tema de ¿cómo se llama? De cómo, de los tiempos. Es que si no, no alcanzamos a ver todos los objetivos, dicen los profesores. Entonces, es muy amplio el programa y no alcanzamos en el año. Yo digo que se alcanza. Lo que pasa es que, de acuerdo al diagnóstico que tenemos con los niños, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo relevante que estos niños aprendan. Porque yo no saco nada con, si tengo niños que en segundo año ni suman ni restan y no leen, porque leer, acuérdense que leer es leer comprensivamente, entonces, ¿cómo voy a seguir, voy a avanzar con un programa de segundo si no tienen lo fundamental? Entonces, lo que nosotros no queremos entender es que los niños, cuando no tienen comprensión de los aprendizajes previos, básicos, fundamentales, si un niño no suma ni resta, ¿me irá a entender la multiplicación, la división? Si un niño no lee, ¿me va a entender ciencias naturales, historia, lenguaje, matemática? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una buena selección de los objetivos de aprendizaje. Cuando tenemos cursos con ese nivel de desarrollo, nosotros tenemos que enfatizar algunos elementos. Porque si no alcancé a ver algo en segundo, en tercero los niños se van a ir, pero rapidito, porque logramos lo fundamental. Pero nosotros siempre funcionamos a presión, así. Es que no, es que hay que pasar el programa. ¿Y qué saco si los niños no saben lo fundamental? Entonces, es bueno tener claro, por eso que este tema del diagnóstico es muy relevante para, para fijar, temporalizar los aprendizajes. ¿Cuándo voy a enseñar este contenido? ¿Cuándo enseño este otro? Y el segundo lo voy a enseñar cuando he logrado el primero. Pero si no he logrado el primero, no puedo pasar al segundo, al tercero o al cuarto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, chicos, como profesores. Las cosas no son a presión, sino que los niños tienen que aprender y aprender de verdad. Y cada uno dentro de su, ¿cómo se llama? Dentro de su justa, dentro cada uno de su justa posibilidad. Y después tenemos el qué, el cómo y cuándo evaluar. ¿Ya? El qué, es decir, qué contenido voy a evaluar. Si yo evalúo el qué, ¿no es cierto? Este qué lo puedo hacer en una evaluación de proceso y también lo puedo hacer en la evaluación de resultados.
¿Ya? También lo puedo hacer en la evaluación diagnóstica. En la evaluación diagnóstica digo yo, ¿qué voy a evaluar a estos niños? Ojo, que lo he dicho hartas veces, pero quiero que lo grabe. Chicos, cuando nosotros hacemos una evaluación diagnóstica, nosotros estamos haciendo una evaluación para iniciar un nuevo contenido. ¿Qué quiero saber yo que sepan mis niños, por ejemplo, desde segundo básico? ¿Ya? O de primero, si me dan un primer año. ¿Qué necesito que conozcan los niños o hayan aprendido mis alumnos para partir con la primera unidad? Hay profesores que hacen un diagnóstico de toda la materia en segundo, por ejemplo. Cuando los niños pasan a segundo, hacen una prueba de diagnóstico con contenidos de segundo. Jamás les va a ir bien a los niños, por eso dicen, tengo tantos no logrados. Los niños no han aprendido nada en el curso anterior. No, pues si cuando nosotros diagnosticamos los conocimientos previos que debe tener un niño, por ejemplo, para sumar y restar. Por lo tanto, para que él sepa sumar y restar, yo voy a necesitar que los niños conozcan los números, hasta cierta cantidad, dependiendo del nivel, ¿cierto? Que los conozcan, los distingan, que distingan el símbolo de la cantidad. Es decir, que sepan que si tengo que 5 dedos son estos, y no me digan que 5 son 3. ¿Me entienden? O sea, que relacione, que cuente 5 porotitos, que saque 5 porotos y me diga que hay 5. Y que después me escriba el número. Y además voy a tener que, el chico tiene que haber aprendido lo que era, por ejemplo, mayor o menor cantidad, menos o más, que uno lo puede trabajar en juegos, en educación física, qué sé yo. Esa va a ser mi evaluación diagnóstica para matemáticas, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo también veo qué voy a evaluar, cómo. Lo voy a hacer a través de una prueba, lo voy a hacer a través de un juego, lo voy a trabajar a través de adivinanzas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo evaluar? ¿No es cierto? ¿Cuándo evaluar? ¿En qué momento voy a hacer esta evaluación diagnóstica? ¿Voy a hacer un repaso primero cuando lleguemos en marzo? ¿O voy a hacerla de inmediato para poder empezar a trabajar rapidito si es que hay problemas? Tengo que tomar decisiones. Recuerden que cuando nosotros evaluamos, ¿para qué evaluamos nosotros? ¿Para qué evaluamos? Para tomar decisiones. Porque si yo evalúo algo, ¿cierto? No es para quedarme tranquila y decir, ay, sí, va a quedar la mitad del curso repitiendo, pero no importa. Y seguir, sino que yo tengo que ver, ¿no es cierto?, cómo puedo mejorar esos resultados. Y aquí en la evaluación de procesos lo mismo. Cuando aquí esta evaluación de proceso la veo en el clase a clase. En el clase a clase, ¿cierto? Ahí yo tengo que trabajar. ¿Los niños lograron el objetivo de aprendizaje? ¿Te fijas? ¿Lograron el objetivo? ¿Cómo lo evalúo en el cierre de mi clase? Lo voy viendo en el trabajo que van haciendo los niños en los equipos, lo voy viendo durante el trabajo que hacen los niños y también lo voy a evaluar en el cierre de mi clase, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que saber qué les evalúa a los chicos. Cuando yo estoy evaluando, ¿no es cierto?, en la clase, estoy evaluando el objetivo de aprendizaje. No estoy evaluando si lo pintó verde o lo pintó azul. Si se salió del cuadrito de pintar o no se salió el cuadrito de pintar. Estoy evaluando el objetivo de aprendizaje. Por lo tanto,
Si yo estoy evaluando, estoy evaluando si los niños conocen los animales invertebrados, yo no voy a evaluar si el insectario les quedó precioso y lo habré un 7 porque tiene un lindo insectario. No, sino que yo voy a evaluar si los niños me nombran seres invertebrados, ¿cierto? Si me dan características de los invertebrados y si los pueden reconocer en cualquier parte. El insectario es un medio que a lo mejor yo lo podría evaluar en conjunto, si lo hago interdisciplinario, podría evaluar el contenido conceptual, ¿cierto? En ciencia, y podría evaluar el contenido procedimental, cómo le quedó, cómo elaboró el insectario en artes. Porque son objetivos distintos. El insectario es un medio para que el niño conozca los seres vivos invertebrados. Pero al final no es lo que a mí me interesa saber, es que el niño conozca características, el niño los reconozca en todas partes, nombres, bichos invertebrados, etc. Por lo tanto, aquí, énfasis en el objetivo de aprendizaje. Y en la evaluación de resultados, una vez que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos pasado el contenido ya, que ya nosotros hemos terminado la unidad, ahí nosotros podemos hacer una evaluación, que también puede ser artística, puede ser escrita, puede ser oral, puede ser cantada, no sé. Pero, porque aquí nosotros siempre tenemos que pensar en que estas evaluaciones, ojo con esto, chicos, que estas evaluaciones pueden ser ¿cómo se llama? Cualitativas o cuantitativas. No siempre, estas pueden ser evaluaciones cualitativas o cuantitativas, en cualquiera de los 3 niveles. Generalmente la evaluación diagnóstica, generalmente la hacen de índole cualitativo, porque le ponen, por ejemplo, no logrado, medianamente logrado, qué sé yo. Pero se pueden hacer las 3. Pero cuando evaluamos el proceso, generalmente nosotros lo hacemos cualitativamente también, ya cuando evaluamos el objetivo de aprendizaje también. Pero hay veces en que la clase puede haber estado un poquito más densa y que nosotros podemos pensar en una lista de cotejo, por ejemplo, que la transformamos en una tabla con notas. Puede ser. Por eso les digo que esto no es necesariamente una sobre otra, ¿ya? Se pueden usar ambas. Y lo importante aquí es que nosotros midamos si los niños o las niñas lograron o qué conocimiento tienen en el caso de la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los conocimientos previos. ¿Ya? Tiene que ver con los conocimientos previos, la evaluación diagnóstica. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer perfectamente cualitativo porque estamos hablando, estamos viendo qué es lo que saben los niños sobre algún contenido conceptual, ¿ya? En el clase a clase generalmente también es cualitativo, generalmente, pero también podría ser cuanti, y la evaluación de resultados puede ser ambas. No necesariamente, nosotros aquí cuando hablamos de evaluación de resultados, inmediatamente pensamos en una prueba, pero no necesariamente puede ser una prueba. Puede ser una dramatización, puede ser una actividad en terreno, puede ser no sé, una cápsula, un video. Estuve mirando yo ahora en diversas formas que evaluaron los profesores a los niñitos con el tema de las fiestas patrias. Y hubo cosas bien creativas,
como por ejemplo el tema de que los niños hicieran una receta, que hicieran una receta típica. Algunos hicieron pebre, por ejemplo, y las grababan y las tenían que mandar al profesor. Otro, la danza nacional, que la tenían que grabar, bailar solito a la bandera. Entonces, todas esas son distintas formas de evaluar y que no tienen que ver con una prueba escrita, pero sí tienen que ver con el empeño, el entusiasmo que le ponen los niños y también la familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de integrar la familia a la escuela, también depende de las actividades que nosotros realicemos para que esta familia se integre, ¿cierto? Porque cuando yo le estoy pidiendo al niño que tiene que bailar una cueca vestido de guaso a la bandera y tiene, no sé, 9 años, obvio que los padres van a tener que ayudarle a poner esta bandera, a conseguirle trajecito guaso, a grabarle el video, o sea, se van a estar involucrando. Y entonces, no necesariamente tiene que ser todo en base a una prueba escrita. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos hablando? Hola, profe, una consulta. Estefanía, te incluí en el grupo. Sí, muchas gracias. Ya, Que ahora dime. iba a usar ese correo. Ah, ya, pero Muchas gracias. ¿no tuviste problema ahora? ¿No? Ya. Me aparecen ahí los equipos. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. Ya, hija, Yo dime. tenía una consulta, mire. El POA o el PAU que le llaman, ¿Mm? eso se tiene que hacer a razón del diagnóstico, ¿cierto? Claro, claro. Ah, ya. Sí, hija, porque mira, tú tú realizas el diagnóstico de los niños y se acuerdan, yo no sé si el semestre pasado lo vi tan detalladamente, me lo dicen si no es así, porque si no lo preparo para que lo tengan más claro. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos un diagnóstico no solo de los aprendizajes de los niños. En este caso, como estamos hablando de cómo, cómo y cuándo evaluamos los objetivos de aprendizaje, hablamos de una evaluación diagnóstica relacionada con los conocimientos previos y que tiene que ver solo con, con lo que los niños saben respecto de los temas. Pero cuando nosotros hacemos un diagnóstico al comienzo de año, nosotros diagnosticamos la familia, diagnosticamos varias cosas que es necesario para poder hacerte un panorama del curso. No sé si el semestre pasado yo les dije a ustedes que en el diagnóstico nosotros podíamos incluir, incluíamos lo sociocultural, la situación económica, el tema de las viviendas, si era propia, arrendada, cedida, cuánto dinero tienen por familia, si reciben algún apoyo gubernamental, eh, respecto de la salud, si el niño o la niña ha tenido algún problema en particular al nacer, si está tomando algún medicamento, si tiene alguna enfermedad que puede provocarle algún problema en clase o que no pueda ser exigido porque el chico se puede enfermar. Entonces, bueno, todas esas Sí, cosas profe. las vimos en Esas el semestre cosas, pasado. sí las vimos, me recuerdo. Que Ya, le preguntaban como si tenía alguna alergia, si era alérgico a algo, sí, sí. si tenía como problemas de vista. Esas cosas sí las preguntamos. Y yo les Sí hice, las vimos, destinamos una clase completa a eso. exacto, y eso, ya, una vez que hacemos todo ese diagnóstico completo, no solo de aprendizaje, nosotros hacemos una síntesis. Ah, Si ya. yo tengo Eso 30 tenía la duda yo. niñitos, claro, si yo tengo 30 niñitos, entonces voy a ver cuántos niñitos tienen sobrepeso, cuántos niños son normales en el peso, cuántos niños tan bajo peso, por ejemplo. Acuérdense que les dije que tomábamos la talla y el peso, ¿se acuerdan? Para sacar la relación peso-estatura. Sí, Y eso ya. también.
Ya, entonces ahí nosotros podemos después hacer un gráfico con ese dato. Un gráfico, por ejemplo, tengo de los 30 alumnos, tengo 15 papás que ganan el sueldo mínimo, 10 papás temporeros y 5 padres que trabajan en otra actividad. Entonces, yo puedo graficar esos datos. Y una vez que hago los gráficos, ¿no es cierto? Yo tengo un panorama de mi curso, de la familia, de los niños. Y cuando yo tengo ese panorama, entonces eso es mi plan anual operativo, los resultados de eso y cómo voy a superar cada uno de los problemas diagnosticados. Por ejemplo, si yo tengo muchos padres o muchos hogares con temas de violencia intrafamiliar, yo voy a tener que buscar todos los medios como profesor para educar a mis padres, ¿cierto? En las reuniones, darles charlas, trabajar con ellos para bajar esos niveles de agresión y poder mejorar eso para los niños, porque cuando un niño vive en un hogar donde hay violencia intrafamiliar, es muy difícil que logre concentrarse y que le vaya bien en clase, porque obviamente está pensando en su problema familiar. Entonces, nosotros tenemos que ir abordando todo eso. ¿Qué pasa con un niño que los padres no tienen trabajo? A lo mejor yo como profesora voy a saber que los papás no tienen trabajo porque hice el diagnóstico y la mamá me va a decir, y el papá, estoy cesante hace no sé cuántos meses, ¿qué voy a hacer yo? A lo mejor una canastita familiar, que el niño tome desayuno, que almuerce, que tome once en la escuela para que se vaya alimentado a su casa. O sea, este diagnóstico que uno hace y que después vacía en un plan operativo anual es para tener un panorama del curso, para poder tomar medidas y lo que estamos hablando aquí, Estefanía, tomar decisiones. Cuando evaluamos siempre es para tomar decisiones. Por lo tanto, cuando yo realizo un diagnóstico, estoy buscando antecedentes para tomar decisiones. Y las decisiones que tome va a ser en beneficio de los niños del curso. Yo no pregunto por copuchenta, ni por enterarme de la vida de nadie, sino que yo indago para poder tomar medidas, preocuparme de aquel niño que no tiene comida en su hogar, preocuparme de la contención del niño que es maltratado en su casa, preocuparme, ¿no es cierto?, de las madres que pasan por problemas difíciles en el hogar. ¿Te fijas? O sea, porque la medida que yo resuelvo situaciones de ese entorno, mis niños van a aprender mejor. Por eso lo estoy haciendo. Eso es lo que yo siempre tengo que tener en mi cabeza, ¿ya? En la medida que yo asumo la situación, la realidad del curso, también puedo preocuparme y mejorar sus resultados. Un niño que no tiene que comer, va a querer aprender, va a tener las condiciones anímicas, así el punch para decir hoy día quiero aprender, me voy a levantar tempranito. Yo creo que no, yo creo que ninguno de nosotros tendría eso, ni siquiera los adultos tenemos esa capacidad, menos un niño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Preocuparme. Ese niño no tiene comida en su hogar, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Tempranito conseguirle el jarro de leche y un pancito, para que tenga ganas de trabajar en clase. ¿Te fijas? Para eso hacemos estos diagnósticos. No es para quedarnos a brazos cruzados y decir, bueno, qué pena, pues, no es mi problema. No, el profesor tiene que buscar las condiciones óptimas para que todos sus niños aprendan. Y buscar las condiciones óptimas es que el niño esté en un ambiente grato en el aula, que sea acogido afectivamente, que sea considerado dentro de la sala, que me preocupe si él no tiene zapatitos, si no puede, no va abrigado en el invierno, una chaquetita, porque conseguirme con otros cursos, con los familiares, qué sé yo. Si no ha comido, conseguirme alimentos en la cocina con las manipuladoras para que el niño coma. O sea, tengo que hacerme cargo cuando hablamos de un ambiente, un clima
de aceptación, de respeto dentro del aula, estamos incluyendo todas estas cosas. Y usted me va a decir, pero profe, en pleno siglo XXI, sí, y les voy a decir que después del periodo cuando volvamos, si Dios quiere, al trabajo en terreno, les voy a decir que todas estas necesidades van a ser, pero tremendamente mayores. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas laborales, muchos problemas de cesantía. Entonces vamos a tener muchas necesidades de qué preocuparnos. Y como nosotros estamos haciendo un trabajo para mejorar las condiciones de un niño, nosotros las tenemos que mejorar de manera integral. Yo no puedo preocuparme solo que el niñito vaya a la escuela a aprender, sino que me tengo que preocupar de las, eh, de todas las situaciones que rodean al niño y que están a mi alcance de poder resolver y que me permitan que los niños aprendan de mejor manera. Entonces, para eso diagnosticamos, chiquillos, para tomar decisiones, y esas decisiones están relacionadas con la mejora de condiciones de aprendizaje para los niños. Nosotros mejoramos las condiciones de aprendizaje. ¿Ya? ¿Se entiende, Estefanía o chicos? ¿Les queda claro? Sí, profesora, ¿se entiende bien? Sí, profe, súper bien, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Sí, hija, no te preocupes. Lo que pasa es que nosotros a veces, a lo mejor a veces los apoderados pensarán, oye, la profesora, ¿y por qué tiene que preguntar esto? ¿Y por qué tiene que saber lo otro? No es que a uno le interese por inmiscuirse en la vida privada del hogar, porque no podemos hacer eso. Pero sí a nosotros nos importa desde el punto de vista de los niños, porque nosotros tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 3:30, 4 de la tarde a los niños en la escuela, y nosotros tenemos que tratar de prestarles un adecuado servicio. ¿Te fijas? Y cuando nosotros hablamos de formación integral, estamos hablando de que tenemos que preocuparnos no solo que el niño aprenda un contenido, sino que de que su contexto, su entorno en general, sea el adecuado para que él aprenda. ¿Ya? Y desde esa perspectiva es que nos preocupamos de todo lo que les dije. Chiquillo, ¿alguna pregunta, duda? Escucho. Yo, profesora, Ya, hijo, ¿con quién hablo? con Cristian. Cristian, dime. Bueno, esta es una pregunta más de manera personal. No Ya. sé si en su vivencia ya puede haberse topado con algún apoderado eh, medio violento, así que vaya a hablar con usted, pero que se ponga un poco alterado. ¿Qué hacemos en ese caso? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacer cuando un apoderado viene a buscar, entre comillas, pelea contra nosotros? Mira, es que nosotros no podemos pelear con los apoderados. ¿Ya? Nosotros, dame un minuto, mira que, dame un segundito, te contesto al tiro. Discúlpenme, pero es que estaban llamando de afuera y salí a ver porque si no me habrían estado gritando todo el rato. A ver, nosotros, hijos, no podemos discutir con los padres. Siempre es importante mantener la distancia entre la postura del profesor y del apoderado. No es la distancia social, no, sino que el saber ubicarse en el lugar que a uno le corresponde.
De repente hay colegios en que el profesor se han agredido verbalmente con un apoderado, o no sé, poco menos que se esperan en la calle no, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros siempre tenemos que demostrar respeto por los padres, por la familia, eh, intentar reconocer que a lo mejor no han tenido la misma oportunidad para poder abordar las cosas de otro modo. Entonces, lo mejor en ese caso, cuando un apoderado está en esa situación, yo creo que es mejor decirle que en otro momento lo conversan, o si tú intentas dar una respuesta y el apoderado insiste en su agresividad, bueno, entonces solicitar apoyo, ¿no es cierto?, de algún auxiliar o del director o de alguien para que sea atendido ese apoderado con otro por otra persona. Pero nosotros no podemos entrar en discusiones con los apoderados, porque nosotros no vamos a discutir con ellos, nosotros vamos a apoyarlo en la formación de su hijo, en el aprendizaje de su hijo. Entonces, nuestra misión es muy distinta en ese sentido. Entonces, de repente, Cristian, es difícil porque a veces los padres están reaccionando con algún poquito de agresividad, con algún, como te dijera, de repente yo me he dado cuenta que las personas, no sé si por esta pandemia o no sé si por estallido social, no tengo idea, pero las personas andan muy alteradas, muy estresadas. Entonces, eh, nosotros tenemos que poner la calma ahí. Nosotros tenemos que poner la calma e intentar comprender a las personas, porque de repente las situaciones que se van dando en el hogar o las situaciones que se van dando eh, dentro de la familia son tan complejas también. Entonces las personas andan un poquito. Entonces cuando tú ves una persona así, es mejor tratar de explicar suavemente y decir, bueno, sabe que yo preferiría conversarlo con usted en otro momento, porque ahora tengo que ir a reunión, ¿te fijas? Tengo que ir a consejo, en este minuto no puedo, pero ¿qué le parece si mañana a las 3:30 de la tarde yo converso con usted? Entonces usted tiene el tiempo como para decirle al director del colegio, por ejemplo, al subdirector, decirle, mire, mañana a esta hora voy a estar en tal sala hablando con este apoderado que anda muy alterado. Yo no lo quise atender ayer porque andaba muy estresado, gritón, no sé, agresivo. Entonces, usted da aviso del tema, ¿te fijas? Es una forma inteligente de buscar apoyo, que los padres no se den cuenta y que a la vez tú no arriesgues nada. Yo creo que por ahí va la cosa, Cristian. ¿Te parece, Cristian? Ya, profesora. Sí, sí, sí. Sí, es Mira, como un poco de tratar de excusarse para tratar de bajarle la revolución, una cosa así, ¿o no? exactamente, porque si esa persona está muy alterada y tú le tratas de explicar, y si no le satisface tu explicación, ¿qué va a hacer él? ¿O qué va a hacer ella? Entonces, Eh, es mejor cambiarle el día, a ver si otro día llega un poquito más en calma y, y avisar, sí, en el colegio que vas a atender a un apoderado que tiene mucha agresividad para que estén pendientes tú, o lo atiendes en la oficina del inspector general o lo atiendes en un lugar visible. ¿Te fijas? Para que estén atentos a ti también. claro. Eso, porque de repente hay sectores, lugares en que realmente los padres son un complejo. Sí, eso está clarísimo. Pero nosotros también tenemos que buscar los resguardos, porque tú no puedes, uno no tiene que perder el lugar de profesor. Tú eres el profesor y uno no puede trenzarse en problemas porque con las personas que están yendo al colegio, ¿no? Por ningún motivo.
Entonces hay que buscar la fórmula por ahí. Pero yo creo que hay que buscar el manejo. Y vamos a tener que tener harta paciencia y harto, como te dijera, estrategias para abordar este tipo de situaciones, porque pareciera ser que el mundo está más convulsionado. Tú ves las noticias y te das cuenta que de repente ocurren situaciones que tú no te imaginas que existan. Entonces, como que las personas andan un poco más agresivas, andan muy diferentes, y nosotros tenemos que bajar el perfil a eso, porque también trabajamos con sus niños. Entonces nosotros no podemos alterarnos a ese nivel, porque lo más probable es que el hijo esté observando y va a decir, oye, el profe es igual que mi papá o igual que mi mamá. Entonces, siempre tenemos que marcar la diferencia, porque siempre tenemos que tratar de mostrar que la vida no es blanco y negro, sino que también tenemos gama de grises, ¿te fijas? Y nuestro deber es aportar positivamente a los niños que tenemos a cargo, y eso significa buscar estrategias para abordar a los padres. ¿Sí? Claro. Gracias, profe. ¿De qué, hijo? ¿Hay otra pregunta? Bien, chicos, la próxima semana tengo varias cosas para abordar con ustedes, porque quiero que hagamos un ejercicio, pero en clase quiero que lo hagamos. Entonces tengo varias cositas, varios temas, porque vamos a ir profundizando en esto. Vamos a ir profundizando un poco en estas cosas, en estos conceptos, en estas ideas, en el cómo hacemos. Si usted tiene dudas, pregúntelo, no se quede con las dudas, porque tenemos que ir viendo cómo nosotros vamos armando nuestra clase. A nosotros se nos está pidiendo que las clases sean, ¿no es cierto?, de calidad, y que los aprendizajes de los niños también sean de calidad. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué cosas consideramos? ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a ver en esta primera etapa del curso. Así que vamos a seguir conversando sobre estos temas. ¿Les parece, chicos? Y de acuerdo a lo que tenemos también proyectado en el sílabus. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Bueno, si Dios quiere, nos vemos mañana en la mañana, ¿cierto? Mañana en la mañana, y por favor, no fallen a esas clases, porque son muy importantes para que aprendamos a enseñar a leer y a escribir. Así que mañana nos vemos a las 9. Vamos a ir trabajando estas ideas, y así que para que los invito para que mañana se conecten a mi clase. Bien, chicos, nos estamos viendo mañana entonces. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profesora, que esté bien. Nos vemos. Igual. Chao, profesora, que esté bien. Chao, profesora, que esté Chao, bien. profe. Chao, Yo, chao. profe, nos vemos mañana. La profesora, gracias. Chao, Cuídense. profesora. Chao, chao. Chao, profe, que tenga un lindo día. Igual tú, gracias.